dominar al conjunto de los mercados. Uno se preguntaría, bueno, pero pues, ¿cuál es el problema, no? Pues, ay, ¿qué podría pasar? Bueno, sí puede pasar y pasar, y de hecho pasa mucho. Cuando eh, cuando algunos de los agentes tienen la capacidad para modificar los mercados a su conveniencia, eh, suceden todas las distorsiones del mercado habidas y por haber, ¿no? Los mercados tienden a hacerse ineficientes cuando hay la preponderancia de uno. Eh, Voy a dar un ejemplo, ¿no? Y va a servir para explicar esto, ¿no? Eh, Digo, pareciera que no cambia la cosa, pero incluso hasta pues no tengo cambio. Eh, Teléfonos de México es una empresa que se creó en los años 50, no es tan vieja. De hecho, Teléfonos de México se creó dada la necesidad de descentralizar en una sola empresa el conjunto de las actividades telefónicas. En México, el origen de la telefonía se la debemos a Ericsson. De hecho, Ericsson era una empresa que daba telefonía fija a principios del siglo XX, instaló las primeras líneas y luego su competencia era Bell, como de Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. Bueno, su compañía fue la segunda empresa en llegar a México. Entonces teníamos básicamente dos compañías que proveían el servicio en el país. El gobierno invirtió en Ericsson primero y luego en Bell, y luego se dieron cuenta, ¿no?, que como el petróleo, de hecho es la época de las nacionalizaciones, ¿no?, el petróleo, la electricidad y luego la telefonía. Bueno, desde los años 50 hubo una sola compañía telefónica que entre los 60 y los 80 se dedicó pues a tratar de crecer el número de suscriptores. Como era una empresa, no solo era una empresa pública, sino había la percepción de que era una empresa de todos los mexicanos. No, la percepción, pues en realidad lo era en algún modo. Eh, en los 60 se diseñó una estrategia para que eh, era una manera incluso hasta de promover el cuidado del equipo telefónico y así. Eh, Cada suscriptor, o sea, cada que alguien tuviera una línea, ese alguien se iba a convertir automáticamente en accionista de la compañía, ¿no? Probablemente, o sea, los que vivan con sus abuelitos o conozcan, o sea, o sus abuelitos hayan tenido línea telefónica, pueden preguntarles, ¿no? Junto con la línea te daban un paquete de acciones de Telmex, muy pequeñito, ¿eh? No crean que... porque la idea es que pues, se repartiera, ¿no? Entre todos. Así fue hasta los 80. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay que decirlo así. El sindicato de telefonistas era de los más consentidos, fíjense que entre ellos y los petroleros ahí se iban. Sindicalizado estaba todo el personal, no solo los instaladores o los técnicos en las centrales, sino incluso los administrativos. Había mucho descontrol, la verdad. No necesariamente por el sindicato, la gente es muy descontrolada y aprovecha el sindicato para justificar su descontrol. Eh, una instalación de una línea telefónica nueva podía tomar meses o inclusive años. O sea, entre 6 y 8 meses era el promedio para que te instalaran una línea. Y hubo casos dramáticos de que esperaron hasta 3 años para instalar líneas nuevas. Había suficiente personal, no es que les faltara personal, les faltaba de repente equipo. Claro, porque el personal lo tenían ahí, pero algunas cosas se fabricaban en México, otras había que importarlas. Eh, Telmex no le alcanzaba pues, siempre para importar equipo, entonces más bien siempre estaban a la espera de la remesa de algunas herramientas o de algunas refacciones que no llegaban, entonces eso retrasaba todo. Eh, entonces, digamos, ese era el estado de la telefonía hasta antes de que Telmex se privatizara, o sea, literal, el gobierno la vendiera a los particulares. Cuando en el 90 la compra el grupo de inversionistas encabezado por Carlos Slim, ¿no? Eh, la perspectiva fue la de la modernización, porque claro, para los 90 fíjense, en el mundo, la telefonía era cada vez menos,
estaba menos asentada en cables, ¿no? Y en tecnología analógica, ¿no? O sea, y circuitos eléctricos, y era cada vez más satelital y digital, ¿no? Microcircuitos y estas cosas. Entonces, pues el gran reto del Telmex, digamos, de los 90 fue dar ese brinco tecnológico. Y lo hicieron bastante bien. De hecho, digamos, vamos a quejar mucho del Telmex privatizado, en términos de, no, pues, se le cae el servicio a veces, luego no son los más rápidos para responder, los precios ya se ha resuelto bastante bien, ¿no? Pero todo eso fue posible, o sea, de hecho, o sea, fíjense, el que hoy en día haya tantas personas conectadas a internet, aunque ustedes no lo crean, se debe al esfuerzo principal de Telmex en los 90 para hacer un cambio en el giro de su negocio, de la telefonía tradicional de cobre, ¿no? Con centrales telefónicas enormes para gestionar esas conexiones eléctricas, a el paso a la tecnología más digital y más vinculada a las redes no eléctricas, sino a las redes digitales, se hizo ahí, o sea, los empleados que estaban contratados, ¿no? Los telefonistas, digamos, originales, que estaban contratados para hacer servicios a las líneas de cobre, pues se quedaron ahí, ¿no? Y más bien, Telmex comenzó a contratar gente nueva, ingenieros nuevos, ¿no? O sea, capacitar gente nueva para la tecnología digital a la cual no afiliaron al sindicato, ¿no? O sea, un poco para hacer la diferencia. Entonces esta gente, pues, era la que tenía los proyectos, era la que tenía como la chamba, digamos, de lo novedoso, y los demás servían para mantener el anterior. Entonces en el 90, pues por supuesto, pues, el 99% de las líneas de Telmex eran así en cobre y eran más sensibles al clima y otras cosas. En el 2020 las cosas se han invertido y hoy solo como el 95% de las líneas, aunque vayan en cobre, se han digitalizado, o sea, es decir, se operan desde una central digital y ya no de las viejas centrales telefónicas, ¿no? Eh, Digo, sin que haya teléfono, o sea, ¿no? Sin que haya operadoras del otro lado, sí dan alguna especie similar, ¿no? Háganse cuenta computadoras como las del centro de control del metro que pasaron ahora con el incendio, así. Pues esas desaparecieron y ya se digitalizó, ¿no? Ya es poco lo que funciona no digitalizado. Eh, Se renueva el personal, por supuesto, en los últimos 30 años. Eh, y claro, lo que Telmex ha hecho, el Telmex privatizado, es tratar de mantener su control sobre el mercado. O sea, fue un monopolio del Estado y luego pasó a particulares. Durante unos años fue un monopolio, o sea, entre el 90 y el 97, Telmex fue un monopolio particular, en manos de particulares. Y y desde el 97 es que se ha presionado por abrir a la competencia el sector de las telecomunicaciones, que incluye por supuesto la telefonía física, pero no solo la telefonía fija, ¿no? También la telefonía móvil. De hecho, eh, Telcel era una empresa subsidiaria de Telmex, luego Telcel se hizo una empresa independiente de Telmex, y luego en el 2012 o 15 Telcel compró Telmex. O sea, hemos pasado, digamos, ¿no? La empresa chica se comió a la empresa grande hace ya un par de años. Hoy son un dúo dinámico, ¿no? No se puede entender una sin la otra. Y no porque o sea, no porque Telcel depende de Telmex, como uno pensaría, sino al revés. Porque llevamos como 5 años donde funciona al revés. Telmex depende de Telcel, ¿no? Telcel es la compañía madre. A ver, esto ha sido para enfrentar la competencia, ¿eh? No crean que nomás es Pero claro, en el 2020, ¿cuántos? Eh, Se calcula que por cada línea nueva de telefonía fija hay como unas 3 líneas, o sea, que se abren cada año. Hay unas 3 líneas de telefonía móvil que se abren. O sea, hoy en día la telefonía no está en el servicio fijo, sino en el servicio móvil. Armando, ¿ibas a decir algo? No, señor, no pasa. Bueno, ¿a dónde va todo el ejemplo, no? Fue la grita. El ejemplo va a señalar que un mercado donde el agente monopólico, cuando era Telmex del Estado,
pues dejó que se generaran ahí una serie de vicios, ¿no? O sea, vicios del estilo de, bueno, pensaría que cualquier compañía, ¿no? Bueno, o sea, incluso cualquier oferente, sea una compañía privada o sea una compañía estatal o lo que ustedes quieran, pues va a buscar mejorar sus beneficios. Pero a la hora, cuando tus beneficios son seguros, no hay ningún estímulo para buscar mejoras, ¿no? Y entonces eso le pasó al Telmex de los 70s y 80s. El Telmex de los 90s es el ejemplo de bueno, un cambio, ¿no? Hay un interés por renovarse, por invertir en tecnología y tal. En los últimos 10 años, lo que hemos visto es que Telmex ha tenido que adaptarse a la competencia. Claro, sigue presionando, o sea, no es que el Telmex de Carlos Slim sea un hermeto de la calidad, sigue presionando con estrategias de negocio fuerte para, por ejemplo, pues limitar el acceso de nuevos competidores. Creo que les dije, en el 97 de hecho, cuando se abrió la competencia, digamos, del sector, había dos compañías, bueno, tres, creo que eso lo hablamos ayer. Alestra, Avantel y Axtel. ¿Por qué las tres con A? No tengo idea. Eh, y tenían como propósito dar telefonía fija e internet a sus suscriptores. Y su gran problema fue que la única red nacional que servía para hacer eso era la red de Telmex. Entonces el gobierno obligó a Telmex a tener que rentarle sus servicios a la competencia. Pero es la peor idea del mundo, ¿no? Porque entonces Telmex les asignaba los tramos que ellos, ¿no? Harían ustedes, ¿no? Si ustedes tienen una serie de bodegas, ¿qué bodegas rentarían? ¿Las bodegas más rentables o las bodegas menos rentables? O sea, ustedes se dedican son bodegueros y además les sobran unas ahí y le pueden echar la mano a alguien. ¿Qué le rentarían? ¿Las más rentables o las menos rentables? La rentable quiere decir que las que dejan más dinero. Bueno, bodegas no, coches. Ustedes tienen Uberes, tienen 5 coches. Saben que de esos, tres o sea, tienen muy buenos choferes y entonces dan muy buenos ingresos. Y tienen dos donde, bueno, pues los choferes pagan la cuenta y digamos que la sufren, ¿no? Y tuvieran que dejarle a alguien más un coche, ¿cuál le dejarían? ¿De los que sí funcionan bien, o sea, funciona bien el coche y el chofer, o de los que no funciona bien el coche o el chofer? ¿Quién da más? O sea, los que tienen que, ¿cómo se dice? A los que les va mejor, ¿no? Pues uno pensaría, ¿no? La verdad es que Telmex lo hizo al revés y lo que les dio, o sea, lo que les rentaba eran el sobrante, digamos, ¿no? Entonces, los tramos de la red troncal menos eficientes. Entonces, eso hacía que el servicio de Alestra y Avantel fuera el menos eficiente. Y luego, o sea, eso debió impulsar a Alestra y Avantel a a generar su propia red troncal, ¿no? Una red paralela a Telmex, debió ser la solución. Creo que eso implicaba una inversión que ninguna de las dos estuvo dispuesta a hacer porque además no tenían cómo hacerlo y fracasaron, ¿no? Avantel desapareció primero en el 2005. Alestra siguió como un servicio disponible para empresas como hasta el 2008 y finalmente desapareció. El único que sobrevivió fue Axtel. Axtel sobrevivió porque no utiliza la red de Telmex. Y de hecho, o sea, la solución de la gente de Axtel fue construir una red como la de Telmex. Nos va a llevar años y una cantidad de dinero que no tenemos. Pero podemos dar, lo que les dije, ¿no? En los 90, muchas empresas en el mundo, no solo Axtel, empezaron a dar telefonía vía satélite. Podemos rentar unos anchos de banda de un par de satélites, y damos servicio telefónico en México a través vía satélite. Entonces, si a ustedes conocen a alguien o en el trabajo de alguno de ustedes hay Axtel, sabrán que lo que tiene Axtel son antenas. O sea, no tienes cable, pues. O sea, tu red no llega por cable. O tu internet o tu teléfono. Llega por antena. Entonces, así digamos que Axtel le dio la vuelta a la competencia con Telmex. Ahora, ¿Axtel tenía la capacidad suficiente para aplastar a Telmex? No. Así de fácil, ¿no? Y no porque era una empresa pequeña de Monterrey. De hecho, es una empresa de Monterrey, ya no es tan pequeña, pero era una empresa pequeña de Monterrey.
que tuvo un par de inversionistas ahí interesantes al principio. La verdad es que después pues no dio los rendimientos que se esperaba, ¿no? Y finalmente pues bueno, sobreviven, ¿no? Dan servicio, les digo, sobre todo dan servicio a particulares, digo particulares, a empresas, o sea, están dedicados a a pues a dar servicio corporativo. Fíjense, les conté, ¿no? Que trabajé muchos años en relaciones. Eh, le proveían para relaciones estaba bueno, porque nos proveían servicio no solo, digamos, a la sede central de relaciones ahí en Avenida Juárez, sino nos daba, digamos, como era un asunto como de seguridad, porque entonces, ante una caída de los sistemas en México, Relaciones era de las pocas dependencias que podía mantener contacto con las oficinas en el exterior, las embajadas en este caso, porque no dependíamos de la red de Telmex, ¿no? O sea, en un sismo, ya saben que cuando hay un sismo las líneas se caen, pues Relaciones sí podía seguir funcionando, ¿no? Y creo que esa fue la lógica con la cual se contrató a Axtel. En algún punto renunciaron a Axtel porque el servicio no siempre era tan bueno, éramos muchos usuarios y o sea, muchos usuarios que pues, todos los equipos conectados y había unos 2000 equipos conectados solo en la sede central. Demandaba una cantidad de datos que Axtel nunca pudo cubrir esa demanda completa, entonces siempre había caídas del servicio y todo, y pues tampoco estaba padre, ¿no? De hecho, si les pasó alguna vez, bueno, si algunos les pasó a ustedes o escucharon de que se caía la red de la emisión de pasaportes, era por eso, porque Axtel no tenía el ancho de banda suficiente para soportar la cantidad de datos que mueve Relaciones, y Relaciones no es la entidad del gobierno federal que más datos mueve, ¿no? O sea, pienso en otras, la CEP, por ejemplo, ¿no? Salud o seguridad pública, ¿no? Tienen un tráfico de datos mucho mayor que el de relaciones. Bueno, entonces, digamos que la competencia le ha servido al Telmex Telcel ahora, pues al menos para no quedarse dormido en sus laureles, ha tenido que hacer cosas, ¿no? Ahora, también es cierto, y eso lo vamos a ver, ahora que comenzamos a ver macroeconomía. O sea, fíjense, de lo que no hemos hablado en toda la semana de la microeconomía es del papel del Estado, o ha aparecido de manera tangencial. Eh, Resulta ser, ¿no? Que eh, pareciera que el Estado tiene un papel y el papel es ese, de evitar esto, que haya si no regular los desequilibrios, al menos ofrecer opciones ante los desequilibrios. En el caso de Telmex, Telmex desde el 2012 fue declarado por la Comisión Federal de Competencia Económica como un agente preponderante. O sea, es casi como si fuera un monopolio, pero no es un monopolio, eso se los dije, ¿no? Y eso implica que desde el 2012 el gobierno federal ha estado presionando a Telmex para implementar una serie de medidas y le quiten poder de mercado, porque es un riesgo, ¿no? Ha sido todo, o sea, desde eh, dividir a la empresa en dos, no lo notamos porque vivimos en el reino Telmex, pero se decidió que Telmex no podía operar nacionalmente y entonces partieron el servicio en dos. Telmex da servicio a los estados del centro y sur del país y se creó una empresa, bueno, allá una empresa, o sea, era una marca comercial que ya tenía Telmex, ¿no? Que en realidad la revivió para eso. Teléfonos del Norte. Telnor es la compañía que da servicio a los estados del norte del país, ¿no? Han obligado a Telmex a que baje sus tarifas de interconexión. O sea, cuando alguien se quiere conectar a la red troncal, las tarifas ya no las fije Telmex, sino las fije el gobierno federal para que Telmex no abuse, ¿no? Y truene hacia una compañía. Se han dado cuenta que tienen como 2 o 3 años que ya no, ¿cómo se llama? Hay hace como 2 o 3 años que ya no las da lo mismo hacer una llamada local o en la Ciudad de México marcar a Monterrey o a Guadalajara. Y eso es porque incluso desapareció la larga distancia con la idea de que Telmex no abuse de los precios de las llamadas de larga distancia. O sea, le han ido quitando poder de mercado a la compañía. ¿Ha sido suficiente? Pues parece que no, ¿no? Sigue siendo el monstruo que conocemos, ¿no? O sea, Telcel, ¿no? Carlos Slim sigue siendo el hombre más rico del país al menos, ¿no? El tercero en el mundo.
pero bueno, algunas cosas se han hecho. Entonces, ¿ya se entiende por qué es importante los equilibrios en los mercados? Dame tú también beso y también beso y ya. Ah, pero yo estoy peleando contigo, pues nada más te estoy diciendo que no, pues porque vi que no me iba a dar tiempo, pues ya vi que está bien tarde. Pues ya te dije que no. Pero pues no, te dije, ven, señor. Pues dije, mejor me caliento un tamal, pero tú. Profesor, justo eso también tiene que ver como con esta política de que no se creen los monopolios. Sí, exacto, ese es el punto. Los monopolios han sido los estados, digamos, han transitado por ser amigos o enemigos de los monopolios. Es que no puedes tener una actitud indiferente ante ellos. Claro, hoy estamos, bueno, digamos, yo creo que hasta al menos hasta el gobierno anterior estábamos en una política de oponernos a los monopolios. Claro, hay una discusión política así, lo que se buscaba era más bien promover oligopolios, ¿no? O sea, unos frente a otros, ¿no? O sea, que Telmex no fuera el único responsable, sino, fíjense, usemos el ejemplo de Telmex. En el gobierno anterior se autorizó la concesión para que AT&T pudiera comprar, a ver qué compró AT&T, a ver quién de ustedes se vio absorbido por AT&T. Compró Yusacell y Unifón, ¿no? Ajá. Y Nextel. Sí, claro, a ver, fíjense, o sea, el gobierno anterior se dio cuenta que para competir con Telmex no podías tener competidores chiquitos. Necesitas un monstruo, ¿no? Entonces, claro, tú traes o sea, le ofreces a una compañía grande. AT&T, de hecho, es el Telmex, digamos, estadounidense. Le ofreces a AT&T extenderse por el país. Y para hacerlo, pues, o sea, es decir, no que empiece de cero. O sea, dejas que compre no una, no dos, sino las tres compañías más grandes después de Telmex, ¿no? De hecho, la única que no compraron fue Unifón, ¿no? Unifón sí, no. No, Unifón sí, ¿no? Era la de TV Azteca. Sí, Unifón, de hecho, Movistar es la única que no, ¿no? Se agarró de AT&T. Sí, claro, la única que no fue Movistar. O sea, fíjense, compró todo menos Movistar. Yusacell, Unifón, digamos que eran hermanas, ¿no? Porque TV Azteca las había comprado. Bueno, Grupo Salinas las había comprado. Y Nextel, pues andaba ahí flotando en el aire, ¿no? Creo que el acuerdo original, bueno, la intención original de AT&T era comprar Nextel y desde ahí crecer. No porque le interesara el servicio de radiocomunicación, que el extra de, o sea, es que el extra de Nextel a principios de los 2000 era que puedes comunicarte por radio, ¿no? A lo largo del país, ¿no? Como si tuvieras walkie-talkie. Bueno, sí, pero pues, no es suficiente, ¿no? Digo, apareció el internet y ustedes matan notas de voz que duran 4 horas y nadie les dice nada, ¿no? No, pero lo que voy es que ya no es el radio, ya el radio es inoperante, ¿no? Y entonces el gobierno le dijo, oye, pues puedes comprar Nextel, o mira, te conseguimos aquí un cuate que tengo, ¿no? Que se llama Ricardo, y Ricardo dice que pues ya como que Yusacell no le está dando batalla a Telcel. Y tiene por ahí un chiquito que se llama Unifón. A ver, un chiquito de Unifón. Unifón era la competencia de Telcel en términos de telefonía prepago. Prepago son las recargas y las fichas, ¿no? O sea, de hecho o sea, digamos, en el sistema prepago, el mayor suscriptores que tiene más es Telcel y el siguiente era Unifón. Y luego ya los demás, ¿no? Entonces lo que hizo el gobierno fue decir, no, pues, o sea, tenemos el paquete completo, ¿no? Crea un monstruo tan grande que pueda competir con el otro monstruo. Entonces, pues es una política de combatir monopolios. Ahora, ¿será la más adecuada? ¿Ustedes qué creen? ¿Podría repetir lo último, por favor? Claro, o sea, ¿ustedes creen que la mejor estrategia para competir con Telmex haya sido crear una empresa tan grande como la AT&T que es ahora, o sea, que absorbió a Yusacell, Unifón y Nextel? Las toallitas, ¿se acuerdan de qué andan por ahí? Hasta cierto punto sí, pero yo creo que era mejor dejar entrar un poco más de competencia. Claro, porque el problema es que, o sea, el problema de los oligopolios, acuérdense, no solo es que haya pocos competidores, sino que terminen por ponerse de acuerdo. O sea, porque en una guerra de desgaste entre dos grandes, lo que termina sucediendo, y las experiencias históricas y geográficas, o sea,
en otros países y en otros momentos es que cuando hay pocos competidores grandes, prefieren ponerse de acuerdo entre ellos. O sea, cuando hay muchos chiquitos, tienden a no ponerse de acuerdo, al contrario, a pelearse entre ellos hasta que quedan muy pocos, ¿no? Eso se llama la consolidación del mercado, dicen los especialistas, ¿no? Un mercado se consolida cuando tienes de tener 50 competidores pequeños, te quedas con 10 grandes, ¿no? Bueno, pero cuando te quedan 3 grandes, ¿no? Sigue consolidándose el mercado, terminan por repartirse las cosas. A ver, piénsalo en estos términos. A ver, usamos digamos, un ejemplo parecido. ¿Alguien se ha dado cuenta que cómo Disney empezó a comprar a toda la industria del entretenimiento? Sí, Sí, ¿no? O sea, Disney en los 90 se dedicaba a hacer películas infantiles y tenía digamos, tenía una productora que se dedicaba a hacer como películas familiares, pero no y nada más, ¿no? Y se dedicó desde el 2000 hasta el 2018 que compró Fox a comprar todo lo que podía, ¿no? Y todo lo que se dejaba. Empezó a comprar cosas, pero más bien inteligentemente, porque empezó a comprar franquicias, no solo estudios. O sea, de hecho, Fox fue lo raro. Lo que compró fue franquicia. Entonces compró Star Wars, ¿no? Compró Marvel. O sea, compró, vean, una franquicia de la cual puede generar productos. Igual que Star Wars, ¿no? Las dos. Y luego compró Fox, que a Fox le puede sacar más bien las franquicias. Y entonces Disney pasó de ser la compañía como 4 en el mundo del entretenimiento, o sea, de hecho Fox era la uno. Eh, Porque además son todos sus productos, ¿verdad? No solo es Fox produciendo Los Simpsons, es Fox dándonos Fox Sports, la 20th Century, que era su superproductora cinematográfica, ¿no? Que produjo cosas como La Momia y estas cosas, ¿no? Avatar. O sea, en diferentes nichos nos va dando productos. Y todo eso lo absorbe Disney, ¿no? En Estados Unidos, bueno, pues ya Disney es un monstruo, ¿no? Los grandes estudios, bueno, los grandes estudios, es decir, solo quedan Sony y Warner, que no son Disney, eh, pues se andan con tientas, ¿no? Pero no solo puso a temblar, digamos, a los estudios cinematográficos, a los que quedan, a Warner y a Sony, eh, sino también al, a los otros segmentos del negocio. Por ejemplo, en términos de deporte, hubo toda una discusión. De hecho, en América Latina fuimos de los lugares donde la tuvo más complicada Disney, porque si Disney se quedaba con el control de todos los servicios de Fox y otros que él ya tenía, Disney se iba a convertir o sea, en el proveedor como del 90% del contenido deportivo de América Latina. O sea, o sea, digamos, porque más lo que se ve en América Latina es fútbol, el fútbol y lo poco que nos llega, digamos, lo poco que se transmite en América Latina que no es fútbol, o sea, que se produce aquí, pues, ¿no? Algo de básquetbol, béisbol, por ejemplo, ¿no? En el Caribe, en el Caribe mexicano y en el Caribe en general, iba a ser transmitido todo por Fox. No, de hecho, aquí en México obligaron a Disney a que pues, aquí no pudo comprar Fox Sports, más bien aquí Fox Sports va a tener una figura medio rara, va a existir medio independiente. Pero fíjense, no solo eso, los servicios de streaming. em, ¿Notaron cómo empezó a desaparecer el catálogo de Disney de las plataformas, o sea, de Netflix y de Amazon Prime? Justo antes de la aparición de Disney Plus. Bueno, si no lo notaron, ya se los dije, ¿no? Ya les aventé el chisme. Claro, porque para generar la falsa sensación de que algo nos hacía falta. A ver, denme un segundo. Bueno, buenas Bueno, tardes. Sí, hola, dígame. tengo el gusto con Alberto Quiroz, perdón. Sí. Le marco de mensajería referente a la entrega de un libro de Gandhi. Ah, perfecto. ¿Dónde estás? Una preguntita, ¿su privada es donde está entrando por Santa Cruz, donde está la tienda del lado derecho? Ándele, yo vivo hasta el fondo, donde se ven unos camiones que están arreglando, ahí vivo. Ah, ya, hasta el fondo, donde están los camiones esos de remolque, ¿no? No sé qué Ándele. De hecho, en cuanto esté ahí, ya anda por aquí, y si no, para salir, y si no... Sí, ya estoy aquí, de hecho, aquí en Colorino de Santa Cruz, de hecho, voy para allá. Pues mire, si quiere voy saliendo y lo veo ahí donde están los camiones. Ok, vale, que traigo la moto roja. Órale, gracias. ¿Puedes ir por el libro, porfa? Voy. Bueno, a ver, se creó la falsa sensación de que estaban vaciando el catálogo, ¿no? De Netflix y de Amazon Prime. A ver, es cierto.
se percuden con el tiempo las cosas. Hay cosas que están así. Se manchan, y esas manchas de humedad se me hace. Pero Hay que estaba echarle- bien cerrada la caja. Pero pues hay humedad mucho en el ambiente. Sí, Échale neta, un le eché sobrecito. unas bolsitas. Me la voy a doblar toda porque ya no cabe. ¿No? Para Bueno, acomodarla ya otra se vez. enteraron de mi chisme de casa. A ver, Netflix y ya no se vaciaron en Xfinity y Amazon, ¿no? De hecho, hoy en día Netflix sigue teniendo, o sea, el catálogo de títulos de Netflix es el más grande, tiene creo que como 3.500 títulos. O sea, si sienten que ya se acabaron el catálogo de Netflix, me tienen que contar de qué se tratan los 3.500 títulos, pero en realidad está medio complicado. Es mucho contenido, ¿no? En cambio, y Disney Plus empezó como con 350 y los expertos en esto calculan que podría incrementarlo, o sea, si suban todo lo que no ha subido, podría subirlo incluso hasta unos 500 o 600 títulos, o sea, no tiene tantos, ¿no? Pero da la falsa sensación de que pues vació otras cosas, ¿no? Para generar una expectativa y crear un servicio ahí. Ahora, sí es un problema para la competencia, porque empezó nada, porque es una cosa nueva, y Disney Plus se ha convertido a nivel mundial en el segundo servicio con más suscriptores, en el segundo servicio de streaming con más suscriptores. Solo por debajo de Netflix, ¿no? O sea, Amazon Prime pues ya la está padeciendo. En otros lugares como donde hay Hulu o otras cosas, pues, ¿no? Ya esos ya los rebasó, ¿no? Y la expectativa es que probablemente para dentro de 2 años tenga el mismo número de suscriptores. O sea, esa es la expectativa de Disney, tener el mismo número de suscriptores que Netflix. Claro, digo, eso por supuesto en gustos se rompen géneros. Algunos dirán, bueno, profesor, pero a lo mejor a mí el contenido de Disney no me interesa, ¿no? Yo no me cambiaría de... ¿Cómo se llama? Yo no me cambiaría de servicio, ¿no? Pues yo pues, mejor me quedo con Netflix, ¿no? Y ya ahí muere, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes dicen, no, pues yo de pagar dos, pues a lo mejor vi que en Disney hay unas series que están más interesantes, ¿no? Cuando empiezan a subir el contenido de ABC, bueno, del ABC, pues del canal que tiene Disney en Estados Unidos, ¿no? Que no es Disney Channel. Ahí puede ser que se atraiga a una parte de los consumidores que a lo mejor no están vinculados con, digamos, con el contenido infantil o familiar, digamos, ¿no? Sino quieren ver unas cosas más maduritas, ¿no? Por ejemplo, Modern Family, ¿no? Que es una serie de comedia buena, ¿no? Si no la han visto, véanla. Estaba en Netflix, ¿no? Y de hecho está en Claro Video aquí en México, claro, es de Telmex, por cierto. Bueno, de Grupo Carso. La produjo Disney, ¿no? Y bueno, no la produjo Disney, la produjo ABC, el canal que tienen, les digo, pero pues es una filial de Disney, ¿no? Está curioso porque además es una serie que aborda como problemáticas de las familias contemporáneas en términos de, pues, hijos que no entran a la universidad, una pareja gay que adopta, ¿no? Que es muy escandaloso para los... Bueno, muy escandaloso y pensamos que eso se produjo con dinero de Disney, ¿no? Y uno piensa que Disney es todo rosa y fantasía, pero no, parece que, bueno, sí rosa, pero pues parece que no la fantasía, al menos no la fantasía a la que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, y la historia principal, ¿no? Que es ¿cómo se llama esta mujer? Sofía Vergara casándose con joven, unos 40, ¿no? Casándose con un hombre mayor de unos 60, ¿no? Años. Pues eso ya da, o sea, es mucho de qué hablar o sea, son cosas que pasan en la vida real, ¿no? Pero de las cuales Disney normalmente se acostumbra que ese no es su escenario rosa. En fin, ¿no? Pero bueno, ahí hay otro, fíjense, ahí hay otro modo de generar competencia. Bueno, a ver, porque si no yo le estoy dando muchas vueltas al asunto. ¿Se entiende pues el asunto de los equilibrios y los desequilibrios? Ya no se acordaban que estábamos hablando de eso. No del todo todavía, profe. A ver. O sea, entiendo la magnitud o la equidad que cada compañía requiere o quiere tener, pero no me queda todavía hasta cierto punto. A ver, pensemos, hemos hablado, digamos, de lo negativo, ¿no? Hablamos de lo positivo. O sea, ¿qué pasa cuando sí hay equilibrios? El servicio de...
Los servicios de mensajería. Ese es un buen ejemplo donde hay un equilibrio, digamos, generalizado del mercado. Uno es, bueno, por una parte, ¿cuántos servicios de mensajería conocen? ¿Paqueterías? Sí, paquetería y mensajería, sí, lo que es, exacto. Es FedEx, DHL, Uh-huh. Estafeta, Correos de México y UPS. Bueno. ¿Y si les dijera que no son los únicos que existen? No sé, más. No, bueno, es a donde voy. O sea, fíjense, es un mercado que, o sea, Brian nos acaba de decir quiénes son los grandes operadores, ¿no? Tienen presencia nacional, además tienen una identidad de marca que nosotros reconocemos. O sea, ustedes le dicen FedEx y Amazon me dicen, pues sé que es FedEx, ¿no? O DHL, incluso el propio Correos de México, ¿no? Es un servicio de paquetería. Tienen que mirar algo, en el país hay lugares en los que probablemente solo llegue Correos de México, ¿no? O si quieren algo muy expedito, a lo mejor terminan pagando un sobreprecio para mandarlo por DHL o así, ¿no? Bueno, ahora con el confinamiento, bueno, estas ya eran, digamos, las empresas consolidadas del sector, muy tradicionales. Uno pensaría muy repartido, ¿no? Había cosas que FedEx, por ejemplo, hacía muy bien. Estafeta, las mexicanas son, por supuesto, Correos de México y Estafeta, y las demás son filiales de empresas extranjeras. DHL es alemana, UPS y FedEx son estadounidenses. Pero bueno, de hecho, eso te da un contexto de, si quieres hacer, por ejemplo, envíos al exterior, cuál te podía convenir, ¿no? En función de la presencia que tenía en otros mercados, ¿no? En Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Más o menos repartido, más o menos resuelto. Dos cosas han, digamos, han ayudado a mantener equilibrado el mercado de los servicios de paquetería. Uno, el incremento de las ventas en línea, las ventas en línea, especialmente las que no vienen de Estados Unidos. Porque, claro, más o menos, hasta el 2018, el 80% de las compras en línea, o sea, que no eran nacionales, venían de Estados Unidos y el 20% de todos los demás países, ¿no? Esto corresponde con las cifras de exportación, ¿no? Nuestro principal socio, o sea, el 80% de las exportaciones mexicanas vienen de Estados Unidos y el 80% de las importaciones que se hacen en México, o sea, es decir, de las cosas que le compramos al exterior, se las compramos a Estados Unidos. O sea, solo ahí había un reflejo de lo que sucede, digamos, en el esquema más grande. ¿Qué pasó? El incremento de los productos que compramos directo de China ha ido modificando el servicio. Porque DHL, FedEx, UPS sí dan servicio a China, pero no es el servicio más barato. Tú quieres traer mercancía de allá, tu peor opción puede ser cualquiera de estas, ¿no? Aunque sean las más consolidadas, las que tienen presencia en el mercado. De hecho, hay una serie de empresas de mensajería y paquetería chinas que son muchísimas veces más baratas, ¿no? ¿Alguien ha comprado algo en Wish, en Shein o en alguna cosa que le hayan mandado, o sea, aunque no hayan comprado en esas plataformas, pero algo que le haya llegado directamente de China? No directamente, pero le compré algunas cosillas a una exnovia de AliExpress. Bueno, AliExpress es el mejor, ¿no? Porque es Alibaba, pero la versión para no China. ¿Y te acuerdas en qué llegaron, Edson? ¿O en qué le llegaron? Digo, no hablemos de la persona porque pues ya es el pasado, pero sí hablemos del hecho. ¿Cómo? O sea, ¿de qué forma? Ajá, o sea, si te acuerdas, ¿qué empresa las mandó por paquetería? O sea, ¿qué paquetería utilizaron para mandar? Híjole, no, creo que sí no me acuerdo. Bueno. Pero creo que mucho fue, creo que por Correos de México. Es lo que les iba a decir. El punto es que las mensajerías chinas, bueno, las paqueterías chinas, lo que están haciendo es buscarse aliados locales para la entrega de la mercancía. O sea,
La despachan muy rápido, es decir, en un envío tradicional, en barco, podría tomar de 4 a 6 semanas que llegara un barco, bueno, que llegue el barco y que se procese en aduanas un cargamento eh, de lo que sea. De hecho, Wish sigue pasando por esas, porque Wish sigue mandando por contenedor. Em, Hay otros servicios, ¿no? Hay otros proveedores que están comenzando a experimentar con algo que los chinos lo están haciendo muy bien, ¿no? Creo yo. Que es mandarlo por avión. O sea, cosas muy pequeñas. Pues, ¿de aquí que juntas un... Imagínense, a ver, ¿qué les gusta? Piensa en cualquier artículo así, piensa en cualquier artículo del Miniso, ¿no? En general son pequeños, de usar los peluches y esas cosas, ¿no? Pero son cosas pequeñas, que de aquí a que llenen un contenedor. O sea, ¿todos tienen idea que es un contenedor? ¿O estoy a lo mejor adelantándome a cosas? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, alguien no, no, si alguien no, no pasa nada, para eso estamos aquí, ¿no? El contenedor es esta cosa, piensa en una caja de tráiler, pues, ¿no? Sí, incluso. Y traten de llenarlo de productos. La caja de tráiler creo que es más chiquita. Bueno, eso es un contenedor. Pues claro que de aquí a que lo llenas, pues no. Puede estar el tiempo en lo que tardas en llenar y lo que se manda y todo esto. Bueno, muchas lo que están experimentando es enviarlo por avión. Oiga, profesor, pero el avión es muy caro. Pues sí, sí es muy caro, pero les están saliendo los costos. O sea, fíjense, producen tan barato que el envío por avión es rentable. Y ustedes no pagan un sobreprecio muy grande por el envío en el avión. O sea, les doy un ejemplo. Ahora para Navidad, compramos para mi bebé un set de alberca de pelotas y un túnel, o sea, una cosa como que se ponga a jugar el niño. Lo compramos en Mercado Libre, en un proveedor, bueno, de una tienda mexicana que importa cosas de China. Digo, porque te avisan, así de, este producto viene de China, ¿no? Pagamos 60 pesos por el envío de esa cosa. Esa cosa, bueno, no es muy grande, queda un círculo, porque todo como que se dobla. Pero bueno, pagamos solo 60 pesos y la cosa esta viajó por avión. A mí me parece sorprendente, porque digo, 60 pesos, ¿cuánto cuesta? ¿Alguien ha hecho un envío nacional con Correos de México? ¿Cuánto cuesta un envío por Correos de México? ¿Ve, Brian? ¿Ibas a hablar? Bueno, yo iba a decir que decía otra experiencia, en mi caso. Yo no compré de China, pero yo compré de Japón. Y entonces, por ejemplo, a mí me traen luego ¿cómo se llama esta compañía? MS. A mí me traen de ahí y pues llega por Correos de México, entre ellos dos se ayudan. Y como usted dice, les ha salido rentable envío por avión porque ya hay un paquete que es chiquito, que será media caja, 30 por 20 centímetros, sí, puedes traer cosas ya chiquitas y te sale muy rentable, la verdad, tanto para ellos y como para ti. Claro, aunque tú pagues envío, pagas unos envíos que no suenan reales, pues, ¿no? O sea, les decía lo de Correos de México porque de hecho en México la paquetería más barata es Correos de México y eso cuesta hacer un envío nacional 60 pesos. O sea, me costó lo mismo traer el juguete de la criatura de China que he hecho yo un envío en México. Bueno, a ver, si se dan cuenta, lo que les digo, ¿no? Lo que está equilibrando el mercado es que estas compañías grandes, FedEx, UPS, Estafeta, DHL, no pueden, aunque ellas son las más grandes, las que tienen una presencia, incluso una presencia de marca importante, no pueden definir las condiciones del mercado. Porque hay otros competidores que han venido de fuera, ¿no? O sea, por una parte estos, ¿no? Hay esta presión por hacer cada vez más envíos, por el crecimiento de las ventas en línea, pues ha generado que ellos no se den abasto, entonces, y luego con precios tan altos, pues no son el mejor socio. O sea, muchas de las asiáticas lo que se asocian es, uno, con Correos de México, y como Correos de México se satura pronto, la verdad, no hay que decirlo así, la otra cosa con la que se han asociado es con una serie de servicios de paquetería más bien medianos o chicos que quizás tienen solo presencia regional. O sea, en algunas son en la frontera norte, en la Ciudad de México, en las ciudades grandes, ¿no? O algunas solo en Guadalajara, otras solo en Monterrey. Y con ellas es con quienes hacen las entregas.
Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están equilibrando el mercado porque las compañías chicas, ¿no? Por ejemplo, a mí la que me entregó el juguete de mi criatura es una cosa que se llama Hound Express, que yo en mi vida había escuchado, ¿no? Y luego, la verdad es que ya me dio curiosidad, ¿no? Me puse a averiguar y es una empresa chica que surgió en el 2017, les digo, además coincide con mis cifras, con mis datos, em, con el propósito, ¿no? Pues de dar un servicio adicional de, pues, digamos, de gestoría de envíos y algunos servicios de entrega en la Ciudad de México y en Reynosa creo que hacen entregas nada más. De hecho, digamos, su fuerte fuera de estas cosas que no están asociados con los chinos es que ellos te ofrecen que si quieres hacer compras en Estados Unidos, se las envíes a Brownsville, ¿no? Ellos tienen ahí una dirección de correos en Brownsville y ellos te hacen la gestión para importarlo, o sea, cruzarlo en la frontera, ¿no? Y mandártelo de Reynosa para acá. Por un costo más accesible que si lo enviaras, o sea, que si pagaras el envío México-Estados Unidos, Estados Unidos-México, ¿no? Bueno, y así, de estas hay unas 20 más o menos, que están, o sea, digamos que son medianas, y debe haber unas 30 servicios de paquetería más chicos que estén repartidos, ¿no? en el país. Fíjense, esto lo que está generando son equilibrios en los mercados, porque entonces, hoy en día, em, justo, una cosa que les decía yo era dos cosas habían ayudado, ¿no? Uno es la aparición bueno, que el comercio digital que viene de Asia, porque ya, ustedes ya incluso ya contaron sus experiencias con lo que viene ¿no? De por allá. Y luego el confinamiento incrementó de manera exponencial las ventas en línea. O sea, exponencial quiere decir si teníamos, si las ventas anuales en el 2019 en línea fueron de unos 50 millones de pesos, las del 2020 probablemente hayan sido unos 200 millones de pesos, hayan multiplicado como por 4 o 5. No solo es el volumen, digamos, en términos de dinero, sino sobre todo en términos del volumen de los entregables, ¿no? Ninguna de las grandes, ni DHL, ni UPS, ni Estafeta, ni FedEx, ni el propio Correos de México, ¿no? Fueron capaces de soportar el incremento. Todas tuvieron que recurrir a subcontratar servicios y entonces las empresas pequeñas o medianas, de las que estábamos hablando, fueron las beneficiadas. ¿No? Porque el propósito ya no era, fíjense, cambió la lógica de aplastar al competidor por la lógica de a como dé lugar proveer los servicios, ¿no? O sea, yo DHL no va a quedar mal, entonces si ya no tengo suficientes repartidores, ¿no? Y se me está llenando mis centros de envío, ¿no? Todas las empresas grandes de paquetería tienen como sus sedes, no sus sedes administrativas, sino sus sedes desde las cuales salen los repartidores, que se empezaron a llenar esas cosas. Entonces no hubo más que subcontratar a las mensajerías medianas y pequeñas para que hicieran entregas, ¿no? Y empezaron a vaciar los centros de distribución. Porque si se te llena el centro de distribución, pues se te hace ahí un cuello de botella del que nunca sales. Entonces, fíjense, esa es una manera en la cual se terminó equilibrando el mercado, ¿no? Entonces, incluso los competidores grandes utilizan los servicios de los competidores chicos para estabilizar el mercado, ¿no? O sea, la solución fue que hoy en día, ¿no? Justo después del confinamiento, ¿no? La mayor parte de las cosas que ustedes compran, bueno, tienen o costos reducidos de envío o cero envío, ¿no? Digo, costos reducidos porque pagas un poco, ¿no? O cero envío, ¿no? Claro, luego hay una discusión de que si sí es cero envío, porque pues en realidad quién está pagando eso, y le están pagando quizá menos a las empresas repartidoras, pero bueno, pero al menos el que terminó ganando con todo esto son los consumidores, porque de otra manera, si eso no hubiera sucedido, los consumidores, uno, se quedan sin artículos, ¿no? Hay muchas experiencias, ¿no? De gente que hacía compras en línea, o sea, está acostumbrado a esto, que sabía cuáles eran, digamos, los ritmos normales de entrega, y que de pronto comenzó, si le tardaba algo en llegar 3 días o una semana, empezaron a experimentar retrasos de hasta 3 semanas, porque se saturaron los centros. Una vez que digamos, que se sumó a los competidores medianos y pequeños a hacer las entregas, se estabilizaron los tiempos, ¿no? Y los precios. Si se dan cuenta, en esto radica el equilibrio en los mercados. No,
que lo que buscamos es que ninguno de los agentes sea capaz de definir cuál es cuáles son las condiciones generales del mercado. Porque pues normalmente cada agente buscará hacerlo en función de sus propios intereses, por eso no queremos que suceda, ¿no? O sea, no queremos que DHL y FedEx se pongan de acuerdo y se repartan el mercado de los envíos en México, porque al trato ellos fijan las tarifas y eso no nos interesa. Nos interesa que haya suficiente competencia, pues para que se equilibre, ¿no? Eh, Nos interesa que no haya por ejemplo, un solo comprador que sea tan grande que defina, ¿no? Todos los precios, ¿no? Ese es uno de los riesgos que se ven en el mercado eléctrico. Ahora que el gobierno dice que hay una reforma que está que recién presentó el presidente para que la CFE se constituya no en un proveedor de energía, sino en el comprador más grande de energía eléctrica. Y entonces, como él es el comprador más grande que todas las familias juntas, bueno, de hecho, él compraría en nombre de todos nosotros, entonces fije condiciones, ¿no? Y entonces, como ponga precios que no sean sostenibles, pues empiezan a salir. O sea, la manera en la que se quieren deshacer, ven que el presidente dijo que no le gustaban los parques eólicos, que porque esas cosas se vean muy feas. Bueno, es un asunto así, ¿no? Están necios que eso no sirve para nada y que eso, pobrecita CFE, que no puede quemar más carbón para hacer más electricidad. Entonces, ahora el comprador de la energía ya no van a ser los particulares, sino sería la CFE, y la CFE les pueda decir a estos, no lo quiero, ¿no? No quiero comprar energías que vengan de esos horribles parques eólicos que al presidente no le gustan. Porque además desde ese nivel la discusión, ¿no? Tampoco queremos eso. O sea, no queremos que ni los productores, pero ni tampoco los consumidores, uno solo defina todo el mercado. Porque hay que decirlo así, ¿no? Y es como en la vida. Todos tenemos intereses diferenciados, distintos, ¿no? Nos interesa que los intereses de todos nosotros estén reflejados ahí en el mercado, ¿no? O sea, nos interesa que no solo Brian, que trae cosas comprar cosas en Japón, o cualquiera de ustedes como Edson le compre algo a su respectivo o respectiva, pues tengan condiciones para comprar, o sea, para que los envíos sean decentes, ¿no? Como en el mercado de los servicios de mensajería y paquetería. Queremos que el mercado funcione bien, pero funcione bien así, ¿no? Y se eviten las asimetrías. Y las asimetrías fue esto último que vimos. Los monopolios y los oligopolios son las asimetrías más grandes que hay en los mercados, ¿no? Porque unos cuantos deciden y eso no debería suceder. Bueno, después de esta hora larguísima de explicar el asunto de los equilibrios en los mercados, dudas? ¿Más quejas? Entonces podemos decir que el equilibrio de mercado es la alianza de empresas grandes, medianas y chicas para cubrir la demanda. Los equilibrios de los mercados son eso, exacto. Fíjense, ¿no? La alianza es es una manera, digamos, muy optimista de verlo, ¿no? Podemos hablar incluso, porque alianza implica como que tengamos objetivos comunes y así. La colaboración de todos los actores para que se puedan satisfacer necesidades. Eso es un mercado equilibrado. Y cuando digo que colaboran, no quiere decir que no necesariamente tienen que colaborar de manera activa, ¿no? Pueden colaborar de manera pasiva, con que no se estorben a veces, ¿no? Es más que suficiente. El mercado de las bebidas, por ejemplo, gaseosas, así funciona. PepsiCo, Coca-Cola México, Schweppes Cadbury, que es la que compró Peñafiel, y Big Cola, son todas las que hay de gaseosas en México, colaboran de manera pasiva, o sea, es decir, bueno, y Pascual, ¿no? Eso también produce bebidas gaseosas. Es decir, no se estorban, ¿no? A ver, más o menos se han repartido el mercado, pero no de manera, ¿cómo se llama? O sea, no tienen un acuerdo explícito, ¿no? O sea, no se sentaron las 5 y dijeron, tú vas a hacer esto. Sino, por ejemplo, Pepsi y Coca-Cola pues tienen ahí un mercado más o menos repartido, ¿no? Entonces, pero no buscan estorbarse, o sea, literal, piénsenlo así, el del camión de la Coca no le estorba al del camión de la Pepsi. Y en una misma tienda puedes tener un refri de Coca y un refri de Pepsi y no hay un problema, ¿no? El problema sería, en algún tiempo lo fue, ¿no? No podías tener uno
pues no te surtían del otro. Y más bien hoy eso ya ha desaparecido, ¿no? De hecho, piénsenlo. Coca-Cola en México lo lleva FEMSA, que es una empresa de Monterrey muy grande. Y FEMSA también es dueña del Oxxo. ¿Pueden comprar Pepsi en Oxxo? Nunca me he percatado. Sí, Gracias, Edson. Sí, sí pueden. A ver, no tienen toda la variedad que hay en cualquier otro lugar, ¿eh? O sea, reciben un poco. Pero bueno, fíjense cómo colaboran de manera pasiva. O sea, porque entonces ustedes, si son amantes de Pepsi, ¿no? Aunque estén comprando en una empresa que distribuye principalmente Coca-Cola, pueden comprar Pepsi. O sea, no están impedidos. O sea, una no colaboración sería que en Oxxo no puedan comprar Pepsi porque pues es Oxxo, ¿no? Es como, pues es que pues es el Oxxo, ¿no? Aquí no vienes a traerme a la competencia. O que en la tiendita de la esquina donde la señora tiene sus refres de Coca, la señora no pueda exhibir Pepsi. De hecho, no, piensen en las tienditas de las esquinas, en cuántas no, tienen, incluso hasta los refrigeradores de ambos, ¿no? Tanto de Coca como de Pepsi, o de Pascual. Peñafiel también tenía sus refris, pero después como que abandonaron la idea de los refris, y al cabo que como Coca lo hace, ya no las hacen menos, pues. Entonces, ¿sí se entendió ahora sí por qué era equilibrado? Sí, bueno, yo empecé a sacar las ideas de lo que usted decía y llegué a una conclusión que la importancia es por un uso económico o eficiente de los recursos, ya que sea los precios y las cantidades. Y bueno, ya con base en eso también se basa la preferencia de los consumidores. Perfecto. A ver, lo que dijo Armando al final es lo que no podemos perder de vista. Acuérdense que todo el meollo todo el meollo o el centro de lo económico está en que se satisfagan las necesidades de las personas. O sea, todo lo estamos haciendo porque estamos pensando en necesidades de personas. Cuando las necesidades de las personas se pierden de vista en lo económico, ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Y de hecho es muy peligroso. Hay muchas veces que hay, o sea, tomadores de decisiones de lo económico, o sea, políticos y empresarios que toman decisiones económicas, o teóricos de lo económico, que se les olvida que el centro está en las necesidades de las personas. Cuando hacen eso, dejaron de hacer economía de verdad. Están hablando de otra cosa que ellos ni saben qué son ni nosotros tampoco sabemos qué es, ¿no? O sea, cuando ven estudios econométricos así muy elaborados para determinar si la demanda, no la demanda, que si, ¿no? El crecimiento de una empresa, quién sabe qué, ya no están hablando de economía, ya están haciendo un ejercicio estadístico, ¿no? Está bien, funcionan, tienen un propósito, no me quejo, pero eso ya no es economía. Hay bueno, pero eso incluso habla de necesidades, ¿no? Se toman decisiones pensadas en que el tipo de cambio se mantenga estable, ¿no? Fue una política de los 90, ¿no? Muy mexicana, ¿no? Ajá, pero mantener el tipo de cambio estable, ¿eso a quién beneficia, no? Pues si no beneficia a nadie, o sea, si no hay necesidades de personas involucradas, entonces no es una decisión económica, es una decisión, quién sabe de qué, pues sí, ideológica, ¿eh? O sea, un poco por ejemplo, ahora esta propuesta del presidente donde el mercado eléctrico parece que es más una propuesta ideológica que económica, porque no está pensando en las necesidades de las personas, que es que ustedes y yo, y cualquiera, tenga energía eléctrica barata y sostenible, o sea, que sea amigable con el medio ambiente y que además se produzca suficiente para que todo funcione. Es ideológica porque pues no, esas cosas son de los particulares y los particulares son la corrupción, ¿no? Y el pasado que queremos olvidar. Bueno, eso es ideológico, eso ya no tiene que ver con las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, eso que dijo Armando al final me gustó mucho, ¿no? O sea, lo que buscamos es lo que había dicho Brian, ¿no? La colaboración de los agentes, ¿no? Para satisfacer necesidades, porque eso es lo que nos interesa. Así, ¿no? Porque si las necesidades de las personas no se satisfacen porque las empresas van a ganar más, entonces estamos hablando... De hecho, eso es un mercado desequilibrado. Cuando las empresas ganan más que los consumidores, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Es un poco lo que les contaba yo del ejemplo de Telmex, de los 70s. Pues claro, los trabajadores de Telmex eran los que se la pasaban bien a gusto, ¿no? El gobierno no recibía, o sea, no era un gran negocio para el gobierno, o sea, que dejara muchos recursos. Los consumidores reales del servicio telefónico pues eran
la padecían por el mal servicio. Entonces, pues, ahí hay un mercado desequilibrado. Eso nos pone a pensar en muchos tipos de mercados. También existe el mercado laboral. Entonces, cuando el mercado laboral padecen los trabajadores, es que algo estamos haciendo mal, ¿no? Es un mercado desequilibrado. Pero bueno. De hecho, ahí se ve con las agencias, ¿no? Que contratan a otros. Sí, por ejemplo, el mercado laboral, ahora que está, ven que está en discusión en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, la propuesta para eliminar el outsourcing. Digo, yo me quejo mucho de la 4T en muchas cosas, pero esa al menos me parece que es una decisión sensata. Tiene que ser equilibrada, o sea, tanto en el gobierno como fuera del gobierno, tiene que desaparecer el outsourcing. O sea, esta idea de eludir las responsabilidades porque eso le da beneficios a una empresa, eso al que se le haya ocurrido lo hubieran quemado en leña verde el día que se le ocurrió. Pero fíjense, es una decisión que está pensada para eso, para beneficiar a que las empresas hagan eso. Tengo una conocida, una amiga de la preparatoria, ella trabaja en una empresa de estas de outsourcing grande, ¿no? Estas que hacen contratación y outsourcing, o sea, no me acuerdo si es háganse de cuenta, ADECO o Manpower, una de estas, no me acuerdo nunca en cuál trabaja. Entonces un día que estaba yo platicando de esto con ella, ella me decía, pero es que no todas las empresas hacen eso. Le digo, no, es que sí todas lo hacen, porque cuando deciden contratar a Manpower para que les contrate a alguien y ellos durante un año no pagarle, se están ahorrando las prestaciones durante un año de eso. Pero es que sí le están pagando, ¿no? Yo no digo que no le paguen, claro que le están pagando, ¿no? Pero entonces, de nada sirvieron las conquistas laborales del siglo XX, porque en el siglo XXI inventamos una figura, bueno, no, a finales del XX, una figura para brincarte las prestaciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás perdiendo? O sea, cuando trabajas por outsourcing, no estás contratado por la empresa. Entonces, la empresa que está generando, o sea, la empresa que se beneficia de tu trabajo, no te está pagando todas las prestaciones de ley, ¿no? Bueno, pero es que, me decía esta chica, bueno, pero es que si les dan vacaciones y tienen seguro social. Dije, sí, claro, pero esas no son las únicas prestaciones de ley. Hay otras que son más importantes, bueno, que son más interesantes. Una es la antigüedad, ¿no? Y la otra quizá, una que a las empresas les gusta cada vez menos, ¿no? El reparto de utilidades. Manpower no hace reparto de utilidades porque termina demostrando que no tuvo ninguna utilidad en el año porque pues, todo se le fue en pagarles a ustedes, entonces, bueno, a la gente que está por outsourcing, entonces, pues ya, ¿no? No hubo utilidad, el trabajador no cobra el reparto de utilidades, y en cambio las empresas grandes que contrataron el outsourcing sí tuvieron utilidades, pero pues no las repartieron porque, ¿no? Outsourcing. Es un mercado bastante desequilibrado, no se ofrecen todos los puestos que se deben de ofrecer, algunos no se rotan. El mercado laboral en general en México. El mercado laboral de profesionistas es todavía más enredado, ¿no? Hay mucho hay que hacer, ¿no? De hecho, creo que les dije, ¿no? Ya platicamos de las expectativas y les dije cuánto gana más o menos una persona al salir y luego cuánto es el sueldo de la mayoría, ¿no? Que estaba como de miedo, ¿no? Pues les dije, el 80% de los mexicanos ganan menos de 8,000 pesos. O sea, el que más gana de ese 80% gana 8,000. Y de ahí para abajo. Solo el 20% gana más de 8. Y ustedes hagan las cuentas. ¿Podrían vivir con 8,000 pesos o menos? Digo, o sea, solitos. O sea, piensen, no me contesten si quieren. Hagan sus cuentas. Piensen que se quieren ir a vivir ahí mismo donde ustedes viven. O sea, pagan su renta al ladito de donde están ahora porque ya se acostumbraron a la zona. Piensen si podrían pagar su renta y sus cosas con menos 8 o menos. Digo, si pueden, la verdad es que está bueno, ¿no? Pero si no, es un reflejo de el mercado laboral no está pensado, pareciera, para satisfacer las necesidades de los trabajadores, sino solo de las empresas. Eso es un mercado desequilibrado, otra vez, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Tomemos un respiro después de esta larga conversación sobre mercados desequilibrados. Es 1:12. Regresemos. 1:32. ¿Sale? ¿Una qué, perdón, profe? 1:32. Ok, sí. Sale, gracias. ¿A qué hora regresamos, profe? Perdón, no alcancé a escuchar. 1:32, Armando. Perfecto, gracias.